Buenas tardes, casi, ya casi. ¿Cómo están? Bien, quiero decirles que hoy hay mucha gente allá en Mazatlán. El hermano Richard está trabajando en un evento internacional y el día de ayer, antier, salieron todavía Elvia y otra hermana más, ¿verdad? Salieron rumbo a Mazatlán para apoyarlo. Están en ese evento internacional. Están donando sillas de ruedas, bastones, y hay una competencia que se hace cada año y bueno, pues están atendiendo todo eso. También, ahora una semana, y esperaba yo que hubieran testimonio, ¿verdad? Estuvimos en medio de un evento muy difícil, que fue el aborto de una hermanita, un aborto no esperado. Su cuerpo no detuvo su bebé, y bueno, vinieron una serie de circunstancias. Estuvimos orando por ellos y por ella, y gracias a Dios todo vino a la normalidad, todo vino a tomar un cauce, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él está allí. Hemos estado saliendo a las casas, oramos, visitamos, ignorábamos, Mónica, que hubieras estado enfrentando eso, ¿verdad? Ojalá y nos hubieras echado un fonazo, hubiéramos acompañado en todo esto, ¿verdad? Esto pues es parte de lo que hacemos, es parte del pastorado, y vamos a visitar ya uno, ya otro, ¿verdad? Leti Pichardo ya está en casa cuidando sus bodequitas. Raúl está ayudándole, ahora tienen dos trabajos que desempeñar, y bueno, gracias a Dios por todo ello. Es bueno, ¿verdad? Es hermoso todo esto. Dios está haciendo grandes cosas y grandes maravillas. Yo quiero compartirles hoy un tema que vino a mi corazón, que vino a mi mente, y se encuentra, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 17, 22. Amén. Y voy a hablarles acerca de este tema, que es algo muy especial, porque tiene un gran rubro. Toñito, qué gusto verte. Y dice así, ¿está conmigo? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Miramos pues, hermanos, que aquí había una religión. El apóstol Pablo habla acerca de un pueblo muy religioso, un pueblo que adora todo lo que se les ponga enfrente, un pueblo que no discierne, un pueblo que no conoce, un pueblo que ignora. Sin embargo, crean una religión. Y les dice Pablo: al Dios que ustedes no conocen, es al Dios que yo vengo a manifestarles, es al Dios que yo vengo a traerles y yo les anuncio. Miramos aquí Pablo hablando a una gente que se decía sabia, que se decía conocedora de todas las cosas. Sin embargo, les dicen: han creado una religión. Crearon una religión en medio de un Dios que no conocen. Y ese punto ha sido tan extraño porque ha venido a la iglesia, y aún muchos hemos hecho una religión de un Dios al cual no conocemos. Creemos que estamos correctos, creemos que estamos bien, pero hemos ignorado exactamente qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios te invita a hacer y hacia qué rumbo te lleva Dios? Una religión de un Dios que no conocían, un Dios extraño. Para muchos de ellos solamente era un mito. Para muchos era el punto principal de una religión. Pero la ignorancia permeaba todo esto, porque dice Pablo: es el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas. Qué terrible es cuando nosotros ignoramos estas circunstancias. Qué terrible es cuando usted, amado hermano, ignora lo que Dios espera de usted y espera de cada uno de nosotros.
El profeta Isaías, si me acompaña en el capítulo 29, en el versículo 13, está hablando un tanto acerca de lo que sucede cuando nosotros lo ignoramos, ¿verdad? Y dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miramos aquí otra vez la ignorancia. Y luego en el versículo 14 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dos áreas muy especiales. Una la sabiduría y otra la inteligencia. Cuando la gente se separa de Dios, estas dos áreas se ven afectadas, pero son en relación a Él, son en relación a Dios. Entonces, escuchamos cosas como que yo soy un consentido de Dios. Suena bonito, pero la realidad es que ignoramos el llamado que Él hace a nosotros. Podemos decir, es que ir a la iglesia, ¿para qué? Dios conoce mi corazón. Y volvemos a caer otra vez en esos dos puntos: sabiduría e inteligencia. Si tú no estás apegado con Dios, vas a tener ese enfriamiento, ese apagamiento o esa somnolencia. El Señor le llama las iglesias dormidas. Y las iglesias dormidas son iglesias que no se dan cuenta de lo que está aconteciendo en la realidad. La lucha, la guerra por tu alma, la guerra por lo que tú eres. Pero aquí vamos mirando varias cosas, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, cuando el Señor toma esta parte, cuando el Señor ocupa este pasaje en Mateo 15, Él empieza y lo proyecta de otra forma, lo proyecta de otra manera, ¿verdad? En el capítulo 15, en el versículo 8, dice la Escritura: este pueblo de labios me honra. Aquí toma el pasaje que estaba utilizando el profeta. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero añade: pues en vanos me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en el versículo 19 sigue diciendo lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y en el versículo 18 habla que todo esto es parte de la gran contaminación. Pero ¿cómo se da? Aquí vemos a Jesús que está hablando con los religiosos de su tiempo. Está hablando con los fariseos, la gente que conocía la Escritura, la gente que sabía, pero que la gente que no se transformaba, porque para ellos solamente era mandamientos de hombres. Para ellos no había más cambios. Se preocupaban mucho en la prenda que iban a vestir en ese día, ¿verdad? Se preocupaban cómo iban a peinar, se preocupaban cómo iban a presentarse. Era parte de un mandamiento, si utilizaban un velo o no, si utilizaban guantes o no, si utilizaban un vestido largo o no. Mandamientos de hombres, ¿verdad? Y empezaron a formar religiones acerca de todo ello. Esto es preocupante porque el Señor nos habla de transformación. Tú eres una persona que estás invitada primero a permanecer. Eso es lo primero. Te puedes ir, puedes buscar otra iglesia, pero Dios te llama a permanecer. ¿Por qué? Por la lucha que se está librando en contra de tu alma. Segundo, tú estás en una transformación, regenerando, renovando tu entendimiento en pleno proceso de arrepentimiento, hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Entonces, esa es la razón por la cual tú estás aquí. Principalmente los pastores tenemos esa obligación. Hay un concepto de evangelismo, sí. Hay otro concepto también de apostolado, sí. Hay otro concepto de profecía o profetas, sí. Pero todos estos se van dando conforme pasa el tiempo. En las personas preparadas empiezan a desarrollar y a desempeñar ese mensaje hasta que encuentran el llamado de Dios hacia una área en específico.
¿Por qué no conocer a Dios? O por no conocer a Dios, ¿qué sucede? Algunas personas han tenido problemas porque su inteligencia y su sabiduría ha sido puesta en entredicho, ¿verdad? No conocer a Dios genera una religión, y una religión genera un sacerdocio extraño, un sacerdocio ajeno a la palabra. Sin embargo, este sacerdocio va a permear tanto que va a convencer a la gente las cosas que dice el Señor. Quiero ir rápido con esto porque es un tema bastante extenso y no lo voy a desarrollar todo. Sin embargo, quiero ir a las partes principales. Moisés lo enfrenta por primera vez cuando recibe ese llamado. Éxodo capítulo 32, en el versículo del 1 en adelante. Moisés había subido al monte, se encontraba allí. ¿Qué es lo que había hecho? Bueno, había subido a orar, a recibir las tablas de la ley. Y dice la escritura, había ocurrido casi 40 días, era el día número 39. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el sacerdote, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Miramos pues, hermanos, cómo la equivocación se marcó. Aarón sabía perfectamente, sin embargo había escuchado a su pueblo. Su pueblo le había dicho, haznos dioses, fabrícanos un dios, haznos algo. Y esa es la característica de la religión, fabrica dioses. La característica de la religión es que tiene un dios a la medida. Y dice la escritura aquí por primera vez que Aarón se levantó y les pidió dinero, les pidió de su oro. La gente está dispuesta para cooperar en el aspecto de religión, está dispuesta a entregar sus cosas para las cosas religiosas. Sin embargo, miramos cómo su inteligencia, porque conoce la palabra de Dios, su sabiduría se ve permeada. ¿Qué está sucediendo? Podemos mirar aquí graves y grandes cosas. Haznos dioses. Y en el versículo 6, Aarón está llamando a ese Dios Jehová. Está fabricando un altar para él. Está presentando sacrificios y ofrendas para ese Dios que acaba de fabricar. Hoy miramos cómo se han fabricado dioses. Y las personas que son utilizadas son personas que son llenas de religión. Son personas que están cayendo en el aspecto religioso. Son personas manipulables que no entienden, que han leído, que han entendido, pero caen a este lado. ¿Qué sucede con todo esto? El engaño. El engaño está ahí. Y quiero decirte, hermano, que Satanás oye y provee palabra, pero la saca de contexto. Usa la palabra de Dios sacándola de su lugar y le dijo a Dios, arrójate que al fin Dios mandará a sus ángeles. Le decía a Jesús, el enemigo conoce la palabra y la va a utilizar, él puede utilizarla. Y si tú no te has metido a la escritura, y si alguien viene y te dice lo que tú tienes que hacer, tienes un problema grave, porque tu alma está puesta en las manos de aquel que te dirige. Y si no es tu pastor, entonces la persona que te está llevando se convierte en tu pastor, el responsable de tu alma, y te va a llevar al infierno. En el versículo 7 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, estaba echándose a perder.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miramos cómo cuando alguien en medio de la religión o algo se pone y toma el lugar de Dios, y en el lugar de Dios empieza a dirigir a otros. Ese es el concepto de la religión. En el versículo 21 al 24 podemos mirar aquí: y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Él miraba lo que estaba sucediendo. Él miraba que el sacerdocio estaba en las manos de personas que habían corrompido su camino. Y les dice: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Por qué lo estás llevando a la destrucción? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Una de las cualidades de Aarón es que había sido artífice, había sido una persona que podía trabajar los metales. Pero dice que eso salió, así aventó el oro y así salió. Y miramos entonces que la gente que crea religiones o que crea un aspecto de religión no comprende, porque su inteligencia está en obtuso. ¿Cómo va a ser posible que alguien que tiene su vida hecha a pedazos dirija a otro? ¿Cómo va a ser posible que alguien que no entiende su relación con Dios esté enseñando a otro? ¿Cómo va a ser posible todo eso? Podemos mirarlo en varias partes. Versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, palabra bien fuerte, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y la palabra desenfreno dice que estaba sin límites. El pueblo hacía lo que mejor le parecía. El pueblo había hecho y había sacado al sacerdocio. Él no podía detenerlos. Dice la Escritura que él lo había permitido. Y él tenía la autoridad de haberlo acallado. Él tenía la autoridad de haberlo frenado. Él tenía la autoridad de haberlo terminado. Pero algo había sucedido allí. Miramos entonces que Aarón está recibiendo la culpa. ¿Por qué lo has hecho?, le dijo Moisés. ¿Por qué has llevado al pueblo a tan grande castigo? ¿Por qué lo has guiado? ¿Qué acaso no sabes que va a perder su alma allí? Y dice el sacerdocio: ay, es que pues ellos me dijeron. Siempre vamos a echarle la culpa. ¿Sabes? Dice la Escritura aquí en el versículo 25 que el pueblo estaba sin freno. Cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que les presentaba su corazón. Cada quien hacía lo que mejor venía a su mente. Así que cada uno de ellos no utilizaba ningún sometimiento a la autoridad, sino hacía lo que quería. Y sabes, ese es otro de los conceptos de la religión. De repente alguien tiene una idea: ay, pues voy a hacer esto y no me importa lo que digan los demás. Señor, te lo voy a ofrecer. Aarón fabricó un altar no pedido, un altar no permitido. Hizo sacrificios y le llamó a Jehová. Sin embargo, él estaba fabricando un becerro. Otra de las cosas que vamos a ver aquí en el versículo 26 es lo siguiente. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasan y vuélvense de puerta a puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y sabes, una sentencia muy fuerte. ¿Por qué? Habla de muerte. Habla de muerte. Cuando algo así se mete dentro de la iglesia, hay que sacarlo, hay que matarlo, hay que arrojarlo. Y la palabra muerte aquí significa ponerlo aparte. Sácalo de ti. Aquí miramos cómo el Señor está hablando de estas circunstancias. Y dice en el versículo 29, después de la matanza: se han consagrado a Jehová.
¿Sabes? La gente que puede sacar a las personas que están sublevando al pueblo, las personas que te están guiando a adorar un ídolo falso, las personas que te están llevando a un Dios no conocido. Esas personas son sacadas y eran alanciadas entonces. Y les dijo el Señor, cuando ustedes se separaron de esas personas, se consagraron a Jehová. Ustedes se consagraron a Dios. ¿Por qué? Quizá alguien vino a hablarte. Quizá alguien vino a inducir una palabra. Quizá alguien vino a tocar tu puerta, a decirte cosas, a provocarte a otra circunstancia que no está escrito. Y tú lo recibiste. Estaban fabricando un Dios extraño, un Dios ajeno. Sin embargo, habían recibido un sacerdocio que no era. Y esta personita que te estaba induciendo a ese sitio se convirtió en tu sacerdote. Y al convertirse en tu sacerdote, se convirtió en el guardador de tu alma. ¿Sabes? Terrible. Versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. E hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. El pecado de rebeldía, el pecado de rebelión siempre lleva castigo. Miramos entonces, amado hermano, cómo aquí la adoración crea cosas. La religión te va sacando del verdadero camino. Y si tú no eres una persona que lees la Escritura y estás dispuesto a obedecer a Dios, seguramente algo o alguien te va a arrastrar fuera del caminar de Dios. El castigo va a llegar, por supuesto que va a llegar. ¿Por qué, hermano? Porque estás desechando a Dios al obedecer a lo que no pertenece a Dios. El sacerdocio que se corrompe por no escuchar a Dios y crea confusión. Esto fue lo que sucedió. Aarón mismo no se levantó y dijo, hey, las cosas no son así. Las cosas no suceden así. Él no defendió su postura. Y la gente vino y le dice, tú haznos dioses. Haznos dioses en los cuales podamos brincar, podamos bailar, podamos beber, podamos hacer todo lo que queramos. Y él les fabricó. Por eso el pueblo se desenfrenó, se le quitaron los límites. Se le quitaron todo lo que podía frenar. Y sabes, miramos a un pueblo, el cual dice el Señor, no sirve, se contaminaron. Le dice a Moisés, Moisés, ven, el pueblo contaminado ya no sirve, porque si se va de aquí va a contaminar a otros, si se va para allá va a contaminar a otros, si se va para allá va a seguir contaminando. Y Moisés le dice a los levitas, ¿quién está conmigo? Y solo los levitas se acercaron y les dijo, maten a sus hermanos. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que Dios te diga, mata a tu hermano. A esa persona que te está trayendo una doctrina extraña. A esa persona que te está trayendo una palabra que Dios no dijo. Aquella persona que te habla de sueños y visiones. Aquella persona que te habla de presunción de lo que Dios dice. Pero que tú no puedes comprobar en la palabra. Aquella persona que te profetiza de sus sentimientos, aquella persona que te habla de la oscuridad de su alma, que porque soñó, porque tuvo un sueño, porque tuvo una visión y te sacó del concepto de la palabra de Dios, está contaminando tu alma. Ahora tu alma se va a desenfrenar y vas a aborrecer y vas a pelear con lo que Dios no ha peleado y vas a tener ese cauce. No escucharon a Dios y se confundieron. ¿Por qué? Porque no lo conocían. No conocieron a Dios. No conocían al Dios vivo. No querían saber qué había pedido Dios. No sabían qué es lo que exige Dios. Se confundieron. Este caso, hermano, creó la muerte de muchísima gente. Pero no es el único caso. Números, adelante. En el capítulo 16 nos narra otro caso en el versículo 1, ¿verdad? Y aquí miramos un caso más acerca de esto. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel,
príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Vemos aquí, hermano, una alianza. ¿Quiénes se habían juntado? Bueno, miramos aquí que había un hijo del sacerdocio, de la tribu de Leví. Pero los demás eran de los hijos de Rubén, que no tenían nada que ver con el sacerdocio. Quiere decir que había una mezcla entre lo verdadero y lo profano. Y dice la Escritura que se levantaron en contra del liderazgo que Dios había puesto. 250 hombres. ¿Cómo los convencieron? Yo me he preguntado eso, ¿verdad? ¿Cómo convencieron a esos 250 hombres que eran principales de la ciudad? Y empiezo a pensar, amados hermanos, en el concepto religión otra vez. Cuando aquella personita empieza a orar y dice: fíjense cómo el pastor tiene los ojos. Aquí están mis ojos, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de que la oscuridad le cubre y está envenenando a la gente que les está escuchando? ¿Se han dado cuenta que no hay bendición en la iglesia? ¿Acaso no se han dado cuenta? Y hermano, tú miras a la persona, al profeta del diablo, aleluya, y le dice: Dios, dale revelación al pastor, porque pobrecito está en oscuridad. Porque pobrecito no sabe lo que está sucediendo. Y la gente que lo escucha: aleluya, profeta. ¿Cuántas veces han encontrado esos profetas? ¿Cuántas veces esos profetas les han llevado a hablar de un ministerio? ¿Cuántas veces ese profeta les ha llevado a hablar de la iglesia de Dios? ¿Cuántas veces ese profeta les ha llevado a pensar cosas en contra? Porque la palabra de Dios dice que se ofusca la sabiduría y la inteligencia. No se dan cuenta. No se dan cuenta que el hombre al cual están juzgando, Dios lo levantó y a ellos no. ¿Acaso no se dan cuenta que al hombre que están señalando, Dios lo trajo al frente y a ellos no? ¿No se dan cuenta que ese hombre les abrió su corazón para darles un poco de él? Sin embargo, están tomando esa parte como si Dios se las hubiera dado. Sin embargo, miramos todo eso, cómo se va plantando y cómo va contaminando y cómo va engañando y cómo el profeta del diablo se ha metido en medio y repta. No te va a pasar nada si tú comes de ese fruto, no morirás. No pasa nada si tú haces eso, no va a suceder nada. Si tú haces aquello, no va a acontecer nada. Gloria al Señor. ¿Sabes? Parte de esto, estas personas habían hecho una unión. Un hijo de Leví y los hijos de Rubén, los hijos de mayor edad, y dice que se levantaron en contra del liderazgo de Dios. Qué terrible cuando viene un principio de rebelión, totalmente diabólico. ¿Sabes? Cuando están señalando al líder, cuando están señalando al que Dios levantó, cuando están diciendo ese hombre, cuando están diciendo que la oscuridad le pregna, está envuelto. Y sabes, miramos el estrago que hace la gente que les escucha. Ay, sí, probablemente sí. ¿Que acaso no se dan cuenta que están en medio de una rebeldía? ¿Acaso no se dan cuenta que están en medio de una rebelión? ¿Acaso no se dan cuenta que el profeta del diablo está hablando con ustedes? Y sabes, aquí estaba. Y dice que se levantaron 250 hombres del consejo, todos ellos de renombre. Sí, hay que convencer a la gente que más o menos tiene testimonio. Hay que convencer a la gente que puede levantarse. ¿Para qué traer a la persona que tiene pecado? No, esa no nos interesa. Vamos a traer a una gente, vamos a convencer al hermano, a la hermana. Y ellos, versículo 3,
se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, basta. ¿Sabes qué? Los vamos a deponer, los vamos a destituir, los vamos a cambiar, los vamos a echar fuera, vamos a traer gente, vamos a construir. Y sabes, empezamos a mirar varias cosas. ¿Qué estaba sucediendo? Había una guerra espiritual, pero la gente no se daba cuenta que contra el que estaban hablando era el que Dios había levantado. No se daban cuenta que el único ministerio que había era el que Dios había puesto allí. Y ellos estaban en contra de Dios. En el versículo 12 podemos mirar otro aspecto más. Dice la Escritura: envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, porque ellos eran los hijos de Rubén. Y ellos respondieron: no iremos. No, olvídate Moisés, conmigo no cuentes. No eran ni cristianos. ¿Por qué? Porque no se sometían a la obediencia. No estaban sometidos al orden divino. ¿Qué puedes hacer? Bueno, puedes mirar ahí cómo la Escritura había dañado el espíritu de las personas. Esto ha sido un aspecto común en medio de las iglesias. Ha sido un aspecto común en medio de las congregaciones. Y sabes, es necesario que lo podamos examinar. En el versículo 12 dice: no obedecen. Una de las circunstancias que vamos a mirar, hermano, es que el profeta del diablo no obedece. Se le dice alguna cosa y no obedece. Se le conmina, se le atrae y no obedece. Vamos a ver esa característica más adelante. En el versículo 30, otra de los aspectos que vamos mirando aquí, dice la Escritura: si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al cielo, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y aquí viene otro concepto más: enojan a Dios. Hay un enojo por parte de Dios cuando se toman esas circunstancias, porque es un reto directo. La rebelión es un reto directo a con Dios. Hace muchos años, allá en el Edén, los primeros hombres, Adán y Eva, se les dio un mandamiento: de todo árbol del huerto pueden comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerán. Parecería que tan solo era un mandamiento común, un mandamiento que se les había dado y les dijo: de este árbol no comerán, de este árbol no comerán. Ellos miraron que no iban a comer de eso. Ellos miraron que la obediencia a Dios era esa, ¿verdad? Pero ellos decidieron. Cuando ellos desobedecen, no era solamente un acto de desobediencia, era un reto. Dios, no me importa lo que tú digas. Dios, no tienes la autoridad para decirme que no pueda comer de este árbol. Dios, ¿quién te crees tú que eres para decirme esto? Una falta a la autoridad no es solamente un concepto de desobediencia, es una inclinación a la soberbia y una rebelión. Y tiene un concepto de pago. Por eso dice la Escritura: irritaron a Dios. Cuando una persona no acepta, cuando una persona no obedece, cuando una persona habla y crea cosas atrás de un hombre de Dios, está irritando a Dios porque Dios lo levantó. Qué triste. Versículo 35, dice la Escritura: salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los consumió. El fuego salió de Dios, no vino de afuera. Ellos decían que era la forma correcta, pero no, habían irritado a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos saber qué es lo que Él nos pide. Necesitamos entender la manera en que Él nos está hablando. Es muy fácil corromper a lo que vivimos. Muy fácil. Escuchar a ese hombre: parece tan santo,
Parece tan bueno, parece tan, así era el diablo, ángel de luz, parece tan, sí, parece. ¿Cuáles han sido sus acciones? Porque el Señor dijo, por sus palabras los conocerás. No, no digo así, ¿verdad? No, ¿verdad? Por sus frutos. Ahora, cuando una persona te está diciendo cuáles son sus frutos, ¿qué frutos tiene atrás? ¿Cuál ha sido sus acciones? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál ha sido su caminar? ¿Cuál ha sido? ¿Es acaso una persona que está en orden? ¿Es acaso una persona que ha contemplado la obediencia? ¿Es acaso una persona que hay y te das cuenta que sus frutos dejan mucho que desear? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué acontece? Bueno, podemos mirar aquí como antaño el sacerdocio estaba sin freno. Podemos mirar aquí que crearon un altar diferente. Puedes mirar que hay un Dios, el cual no es el verdadero. Puedes mirar las cosas que se están dando alrededor. Y sabes, amado, inteligencia y sabiduría, lo que se pierde. ¿Acaso no tienes una Biblia para estar leyendo? ¿Acaso no puedes preguntarle a Dios si es correcto lo que te están diciendo? ¿Por qué te están poniendo en contra de una persona que Dios levantó? ¿Por qué te están poniendo en contra y están permeando cosas? Ay, es que yo creo que aquí se mueve mucho pecado. ¿Cuál pecado? Que me digan qué pecado. ¿O cuál es el pecado que se está moviendo? Se mueve mucha oscuridad. ¿Cuál oscuridad se está moviendo? Y podemos mirar que sueltan palabras proféticas como esas. ¿Sabes, hermano? ¿A quién estás escuchando? Aquí hubo gente, dice la Escritura, que fueron a los principales. Aquellas personas que podían tener entendimiento para anexarlos a ellos. ¿Cómo le hizo Datán y Abiram? Ellos no pertenecían al sacerdocio, sin embargo habían tomado un lugar. Ellos eran gente de la tribu de Rubén. ¿Qué sucedía entonces? Bueno, empezaron a meterse y empezaron a convencer a la gente. ¿Cómo lo hicieron? De muchas formas, porque al final dijeron, ¿acaso creen que solamente ustedes? Pero atrás de esa palabra había otra más. Nosotros podemos guiarles, aunque no seamos llamados por Dios, aunque no seamos dirigidos por Dios, podemos. Cuando Jesús viene nos dice que tengamos cuidado en los últimos tiempos con los falsos. Nos habla de falsos profetas, nos habla de falsos pastores, nos habla de falsos hermanos, nos habla de falsos en todas las dimensiones. ¿Por qué, hermanos? Porque tu alma, el don más preciado, es el que está en juego. Si tú te despegas de la Escritura, escuchas lo que quieres escuchar, te van a arrastrar. Necesitamos conocer a Dios. Es el principal problema. ¿Acaso tomas tiempo para conocer a Dios? Es impactante la manera como el pueblo judío llega a las enseñanzas. Es impactante cómo le dicen al pueblo judío, empezamos a las 10 de la mañana y a las 9:30 está lleno aquello, porque les importa conocer de Dios. Es impactante cuando ese pueblo se pone a adorar. Es impactante cuando ese pueblo lleva a sus hijos a que aprendan el hebreo, porque todos, sin importar en qué nación se encuentre, tienen que aprender el hebreo, porque su idea es regresar a Jerusalén, su idea es regresar allá de donde salieron. Y tú debes de saber que en todo lugar en donde haya un cristiano, necesitamos aprender lo que el Espíritu Santo nos está dando. En todos los lugares. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un orden en donde el Espíritu Santo va a ser nuestra guía. Necesitamos conocer a Dios. Cuando el apóstol Pablo, ese hombre que iba persiguiendo a la iglesia, le sale al encuentro Jesús y ese hombre termina tirado. Sus opiniones habían quedado fuera. ¿Qué había sucedido con el apóstol? Bueno, hermano,
Él creía que estaba en lo correcto y dijo: el Señor, le voy a dar una oportunidad, ¿verdad? Y le sale al encuentro. Después le dice a Ananías: él tiene que saber lo que va a pagar, tiene que saber qué precio, tiene que saber lo que le va a costar para servirme a mí, porque solamente han sido palabras. Ahora va a saber que hay un costo también que nosotros pagamos al renunciar a nuestra propia vida. Primera carta de Timoteo, capítulo 5. El apóstol Pablo está enseñando a su discípulo y en el versículo 22 le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora viene lo otro: ¿por qué los profetas de Satanás arrojan su basura hacia ti? ¿Por qué los profetas del diablo todo el tiempo están arrojando su doctrina para ti? ¿Qué acaso no tienes una palabra en donde leer? ¿Acaso no existe una Biblia que vas a discernir espiritualmente? Claro que sí, pero te dicen: soñé, tuve visión, ¿acaso estoy viendo? ¿Y por qué tú no lo miras? ¿Acaso por qué no te das cuenta de las circunstancias? ¿O quieres escuchar eso? Y dice la Escritura que cuando tú das oído a eso, participas de su propio pecado, participas de su propia rebelión. Una persona que escucha de otra persona que han asesinado a un hombre, si esta persona no dice: es partícipe del asesinato, y solamente escuchó, bueno, es la misma circunstancia. Pecados ajenos. Necesitamos conocer a quién nos invita a la palabra o quién nos está utilizando. Podemos mirar, hermanos, los puntos críticos. Job, en medio de las circunstancias de dolor y de enfermedad, conoció a Dios. Estaba sufriendo, estaba doliéndose y estaba conociendo a Dios. ¿Le quitó el dolor? No. ¿Resucitó a sus hijos? No. Vino una recompensa después, pero tuvo que pasar por el umbral del sufrimiento. Amado hermano, ¿acaso tú vas a pasar por ese umbral? ¿Acaso tú vas a pasar por esas circunstancias? No lo sé, pero para conocer a Dios, a veces hay que dejar todo lo que está dentro de nosotros. Hay un fuego extraño que Dios nos mandó y todo el tiempo nos lo están insinuando, nos lo están mostrando. Levítico 10, versículo 1. No me estoy deteniendo en cada pasaje para que puedas tener una idea de todo. Y dice aquí: Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos sí eran sacerdotes, ellos sí pertenecían al sacerdocio. Dice que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. No se trata de inventar lo que queremos. Dijo un día una hermanita que le habían recetado los médicos porque tenía una dimensión de ansiedad y le dijeron que la escoba era un buen remedio, que se mantuviera ocupada. Y ella se ofreció para barrer el atrio de la iglesia, un atrio muy grande, ¿verdad? Y barría, y se encontraba bien la mujer. Pero empezó a meter ideas a su mente y después invitó a otras mujeres y les dijo: les voy a invitar al ministerio de la escoba. Es un ministerio. Van a traer su escoba y vamos a barrer. El atrio de la iglesia estaba lleno de una piedra que se llama adoquín. En medio del adoquín se forma mucha basura, mucha tierrita. Barrer el adoquín es un tanto difícil, ¿verdad? A ella se le olvidó que estaba allí barriendo como una terapia médica, pero empezó a levantar a gente y les decía: el ministerio de la escoba. Hay muchos ministerios que ha levantado el hombre, pero yo veo solamente 4: apóstol, profeta, evangelista y pastor. Y todos tienen que ser maestros. Todos, los 4 tienen que tener la aptitud y la actitud para la enseñanza. Tiene que enseñarte, hermano. Cada uno de estos ministerios
tiene que tener esa capacidad. ¿Vamos a tener ayudantes? Sí, sí. Es cuando les ayudamos a que participen del llamado. Es cuando les invitamos a que sean partícipes del ministerio. Y le decimos a un hombre, le decimos a una mujer, ven, ayúdanos. La responsabilidad es del ministro. La responsabilidad es de la persona llamada. Ante los ojos de Dios es responsable del llamado. Pero empezamos a levantar ministerios que Dios no puso. La Escritura dice que pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Otra vez miramos a otro pueblo que está muriendo. Otro pueblo que está caminando. Otro pueblo que va rumbo hacia la muerte. Otra gente que abandona ese llamado, ¿verdad? Y se está perdiendo en las cosas de Dios. ¿Sabes? ¿Qué sucede con todo esto? ¿Qué acontece? Bueno, miramos entonces, amado, estos crearon algo, se desenfrenaron, rompieron las circunstancias, rompieron las cosas, y miramos cómo sucedió. Otra vez salió fuego de delante de Dios y consumió el ministerio. ¿Qué sucede, amado? ¿Qué acontece con todas estas cosas? Bueno, hermano, tienes que darte cuenta de que hay una rebeldía, que hay una rebelión correcta y concreta. La rebelión es un reto a Dios en todas las formas, ¿verdad? Un fuego extraño que Dios no mandó. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de los tolerantes. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 4 dice: porque si alguno viene predicando a otro Jesús, que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio, ustedes lo toleran. Y acusa de tolerancia. Hay una iglesia que ha sido tolerante, una iglesia que ha recibido todo, no ha dicho absolutamente nada. Yo no sé si tú toleras que alguien venga y te hable mal de algo. Yo no sé si tú toleras que alguien traiga la oscuridad de su corazón. Yo no sé. Pero dice la Escritura que eres tú el culpable a los ojos de Dios por tolerar el chisme, por tolerar la amargura, por tolerar el resentimiento, por tolerar la mala palabra. En Gálatas, capítulo 1, versículo 6, aquí aparece otra enseñanza que el apóstol Pablo trae. Y les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Quieren pervertir qué? El evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Trae todo lo relacionado a la humildad, a la fidelidad, a la lealtad. Trae todo lo relacionado al respeto, al amor. Pero dice que tú toleras que haya algo diferente. Tú toleras que la equivocación se marque, que la equivocación se muestre, que la equivocación venga a tu vida. Un Dios no conocido. Era adorado, sí, tenía un altar, también. Tenía un culto, sí, también, pero no era de Dios. ¿Tú conoces a Dios? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que pide Dios de ti? ¿Te has puesto a pensar por qué razón Dios permite que nos reunamos en este tiempo? Hidalgo, apenas la semana pasada, las congregaciones fueron atacadas y sacaron a 150 personas de sus hogares. Están pagando un precio, ellos dicen. ¿Y sabes? El corazón está puesto en ellos. En Oaxaca, Chiapas, lugares de intolerancia religiosa están marcando por la persecución que están haciendo a hermanos. ¿Y sabes?
Tú aquí tienes todo libre, puedes ir, venir, puedes estar aquí. No tienes ningún problema. Ninguno. Sin embargo, amado hermano, hay un problema. No conocen a Dios gran parte de la iglesia. No saben qué es lo que Dios pide y la razón por la cual nos encontramos aquí cada 8 días. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios levantó un ministerio? ¿Por qué lo hace responsable de tu alma? ¿Por qué razón, hermano, te dice que necesitas alcanzar la estatura del varón perfecto? ¿Por qué te dice que tienes que alcanzar el lenguaje espiritual? Porque vamos rumbo a la gloria. Y esta es la cuestión. Cuando hay pecado, dice el Señor, toma a 1 o a 2, pero contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero nos olvidamos de eso para acusar, para levantar, para decir cosas que suenan religiosas. Estuve orando, hermano, y el Señor me dijo. Estuve orando y el Señor me mostró. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero lo hemos usado porque no lo conocemos. Jeremías 9:23, y ya casi termino. Jeremías 9:23. Dice la escritura así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, estas cosas las exijo, estas cosas las determino para tu vida. ¿Qué es lo que Él pide de ti? Misericordia, juicio y justicia. Y estas 3 cosas, amado hermano, no las vas a encontrar en los profetas del diablo. Nunca, nunca. Vas a encontrar solamente palabras. Vas a encontrar sueños. Vas a encontrar visiones. Pero dice la escritura que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Palabra profética más segura. Ahora pues, hermano, voy a terminar con este espacio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30, ¿verdad? Aquí miramos después de que Pablo ya les dijo a esos hombres que adoran al Dios no conocido, que adoran a ese Dios que no entienden, que adoran a ese Dios que se levanta a favor de su pueblo, les dice en el versículo 30, pero Dios, que habiendo pasado los tiempos, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a venir un día en que todas las cosas que están encubiertas se muestren. Aquellas cosas que se mueven, aquellas cosas que engañan, aquellas cosas que se levantan en contra tuya, aquellas cosas que aún dentro de la propia iglesia se han manifestado. Hoy miramos, amado hermano, el alma, tu alma está en juego. Tu alma ha querido ser arrebatada por diferentes conceptos. Tu alma, hermano, está en medio. El Señor dijo que como pecado de adivinación es la rebelión y hechicería la obstinación. Miramos la rebelión en contra de Dios. Miramos la manera en cómo se va manejando todas las cosas. Miramos cómo se van presentando. Aarón miró cómo el pueblo empezó a hacer cosas y participó junto con ellos. Es que el pueblo me dijo, y la irresponsabilidad estuvo allí. No dijo nada. Nadab y Abiú, sacerdotes, al contrario, hijos de Aarón, ellos decidieron
que ellos iban a ir a la punta, que las cosas que Dios les había dado estaban incompletas y crearon una doctrina diferente. En ambos casos dice que salió fuego de delante de Dios y los consumió. Tercer caso. El tercer caso que miramos es cómo se mezclaron los sacerdotes, un sacerdote con los hijos de Rubén, ¿verdad? Adán y Abiram, Natán y Abiram, y se unieron con On y juntos crearon una rebeldía con 250 hombres, el sacerdocio con las gentes importantes pero no cristianas. ¿Y sabes? Salió fuego delante de Dios y los consumió. El Señor nos dice todo eso, que nos vayamos preparando porque se van a manifestar las cosas. El principal punto es: conoce a Dios y conoce a sus profetas. Júzgalos conforme a sus frutos, no a sus palabras. Aunque oren bonito, aunque oren de santidad, aunque oren de grandeza, conoce sus frutos. ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? ¿Quiénes son? ¿Qué frutos hay de todo eso? Y te vas a ir dando cuentas, porque conocerlos por sus frutos es mejor que conocerlos por sus palabras. ¿Amén? Quiero pues, hermano, que te pongas de pie, te levantes. El Dios no conocido está aquí en medio de nosotros todo el tiempo y viene a nosotros por medio de su Espíritu. Jesucristo, su Hijo, el Salvador, es la puerta abierta para que tú y yo podamos asistir a Él. Es la puerta que se levanta para darte la oportunidad de ser transformado.